Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo andan? ¿Los que están por Meet me escuchan bien? Hola, Sí, profe. profe, se escucha bien. La profe, sí. Gracias. ¿Estamos viniendo así poquitos? Sí. Profe, es que después tenemos otra materia que nos las dan solo virtual y no llegamos con el horario. ¿Cómo, Valentina? Más fuerte. Que después tenemos otra materia que la dan solo virtual, entonces no llegamos a volver para conectarnos. Ah, ¿tienen otra que es solo virtual? Sí, ¿Qué materia es solo virtual? ¿Qué materia es? Concursal, los miércoles la dan solo virtual, el resto presencial. ¿Soy yo? No se escucha bien. Claro, sé que, salvo que estuvieran escuchando acá en la facu en una compu, no podrían, no llegan. Es un claro boicot a Fiscal 3. Bueno, por eso ahí son 117 y acá somos 30. Así contando muy mal, demos 20. Bueno, vamos a continuar. Algunas aclaraciones. Y esto lo pregunto a los que estamos acá y a los que están allá. El viernes no vamos a dictar la consulta normal, pero sí la vamos a esa consulta la vamos a pasar al día martes. La consulta del viernes, que era a las 18 por Meet, la vamos a dictar el día martes a las 10 por Meet. La pregunta es, ¿qué están cursando el martes a las 18? ¿Concursal? ¿Y a las 20? ¿Falta a las seminario. 20? ¿Y todos hacen seminario? ¿Por qué algunos me dicen seminario? Ah, más uno. No todos hacemos seminario, profe. La idea es pasar la consulta a un horario que la puedan tomar, pero el tema es a qué hora. Y antes de las 6 muchos trabajan, ¿o no? ¿Cómo estás, Martí? La idea es intentar que el martes demos la consulta en un horario que la aprovechen, pero no sé, ¿qué opinan ustedes? ¿Cuál sería el horario? Por ahí a las 20 estaría bien, profe. El tema es que no sé si se le superpone con muchos compañeros que hacen... ¿Quiénes? A ver, acá levanten las manos los que hacen seminario. Claro, son una mitad. Y ahí sigo, levanten las manos, se armó el lío bárbaro. Y los viernes a las 18, que es el horario normal, ¿qué tienen? Sí. ¿También? O sea que en principio está bien los viernes a las 18 la consulta, salvo excepciones. Bueno, no sé, me parece que entre las 18 y las 20 los damos el martes a las 20, aunque los que tienen seminario estén complicados. Peor es a las 18. Como les parezca, porque queda la consulta del martes, que sería a las 20, la del viernes siguiente, que es el viernes previo al parcial. Ese viernes vamos a tener primero la consulta a las 5 y a las 6 las preguntas de repaso como hicimos el año pasado. Sí, vamos a hacer preguntas de parcial con una aplicación y ustedes van a ir contestando y se les vaya explicando. O sea, el viernes 6 de septiembre, a las 5 la consulta y a las 6 sería la clase de repaso. Que repaso es preguntas de años anteriores de parciales para que ustedes practiquen y se saquen las dudas. ¿Sí? Que profe, una Sí. pregunta. La clase termina a las 3. ¿Esa que sigue en pie o Bueno, la se del modifica para el esta de martes? este viernes no vamos a tener consulta, pero sí va a haber una clase de práctica de responsables, que según me dijo el profe Gorosito, lo vieron medio rápido porque no tenía todo el tiempo que hubiera querido. Entonces,
esta clase de las 3 va a quedar grabada. Como sabemos que a las 3 de la tarde muchas personas no pueden. Este viernes, ¿30 el viernes? Este viernes 30 de agosto, a las 15 horas, como le pusieron en la plataforma, por esta misma dirección de Meet, la de las clases, van a tener una clase práctica, casos prácticos de responsabilidad solidaria, y esa clase va a quedar grabada. Entonces, sería genial, este tema es un tema importante, y a su vez es un tema que preguntamos bastante, que puedan ver el tema antes, intenten, yo sé que deben estar con muchas cosas, pero intenten ver un poco el tema de responsables antes del viernes para que aprovechen esa clase y se saquen las dudas, además de escuchar los casos, que pregunten, repregunten, se saquen todas las dudas. Esta clase del viernes 30 a las 15 horas, que es práctico de responsabilidad solidaria, va a quedar grabada. Es la única clase que va a quedar grabada, para que las puedan ver el resto. Entonces el cronograma es, hoy y mañana clases normal, va a entrar al parcial hasta la clase del miércoles de la semana que viene, que terminamos ahí con el tema de declaración jurada. Sí. O sea que lo que vamos a ver hoy, mañana, el lunes y el miércoles, hasta el miércoles entra al parcial. Y el cronograma de las cosas extras son, este viernes 15 horas, práctico de responsabilidad solidaria, va a quedar grabado. Martes a las 20, ya se los vamos a subir a eso porque no está en ningún lado. Este martes siguiente sería martes 3, a las 20 horas, consulta por Meet. Y el viernes 6, a las 17, consulta, y a las 18, clase de repaso con preguntas de parciales anteriores. Y el lunes 9, en horario de clases, 18 horas, el parcial. ¿Sí? Así quedaría. Lo que me tengo que acordar, alguno hágame acordar, que, ahí viene el tono, que tenemos que publicar el tema de la consulta el martes porque eso no está puesto en ningún lado. Aquí viene el profesor Guzmán, además de darme un mate, capaz que él se va a acordar. Profe, una pregunta. Sí. ¿Los días martes a las 18 podría ser o se le superpone? Porque a mí a las 20... Martes a las 18. Sí, no sé si están cursando alguno de este semestre. Pero igual a mí a las este 20 martes va a ser, claro, es este semestre, concursales de este semestre. Este martes va a ser una consulta excepcional a las 20 horas. Los martes no hay consulta. Entonces, este martes hay que publicar que la consulta que este viernes no vamos a tener. Sería este solamente, la profe, clase a las por 15 un solo de martes. responsabilidad solidaria práctica, la va a dar el FEDE. Y esa va a quedar grabada. Eso ya el FEDE ya lo publicó. Lo que hay que publicar es que la consulta de este viernes no se va a dar el martes a las 20 de las consultas. El FEDE. Y es la clase práctica de responsable del viernes a las 15 en el enlace de las clases, que eso ya está avisado. Lo único que hay que avisar es lo de la consulta para el martes a las 20. Bien. Entonces, respondiendo, hay más que están cursando concursal de los que están cursando solo seminario. Por eso la vamos a dar a las 20. Y el resto, si firma seminario, se va a la clase de consulta. ¿Qué quieren que les diga? Algo que aprendí ya hace mucho, que nunca se puede dejar contentos a todos. Aplica a lo que ustedes quieran. ¿Sí? Bueno. ¿Cómo? Sí, no sé si es una gran verdad, pero es lo que hasta ahora me viene diciendo la vida. Bueno, entonces, ya arrancando con la clase de hoy. Las notas de cátedra. En eso tenemos un 1. Me han prometido que este fin de semana va a estar la parte que no tenemos terminada, o sea que yo recién la voy a poder mandar el lunes a la fotocopiadora y estará para el martes o miércoles recién, lamentablemente. Si tienen alguna de algún año anterior, salvo la parte de procedimiento administrativo, la pueden usar.
¿Sí? Bien. Bueno, les decía, ¿qué vamos a ver hoy? Nos queda por ver en estas próximas 4 clases qué es lo que va al parcial: interpretación, realidad económica, inspecciones fiscales y declaración jurada. Todo eso vamos a ver de acá el miércoles. Y hasta ahí va para el parcial. Hay un tema que está en el programa que se llama secreto fiscal, que está en el artículo 101 de la ley. Que hace 10 años le damos muchísima importancia, explicábamos un montón de cosas y cada vez hablamos menos del tema. No es un tema que no sea trascendente, pero es un tema que en la práctica lo van a usar poco o nada. Entonces, como de a poco vamos entendiendo que tenemos que dedicarle más tiempo a los temas que ustedes más van a usar y no tanto a los que no van a usar, secreto fiscal les voy a contar qué es y no les voy a explicar nada. Si necesitan saber algo, leen la ley, el 101, y leen el material, puede ser de un año anterior o la semana que viene cuando salga el nuevo. Y ahí en el material también está bastante bien esquematizado y tratado. Entonces, lo único que les voy a decir es que el secreto fiscal es un instituto, y me encanta cuando anotan como si yo estuviese diciendo un concepto. Es un instituto creado por la ley para proteger la información que el contribuyente le brinda al fisco a raíz de sus declaraciones y el pago de sus impuestos. Y esa protección implica que el fisco no puede divulgar esa información a terceros. O sea, el que tiene que mantener el secreto, el amigo que no es bocón, es la AFIP. Es el que no puede contar. La AFIP no puede contar ni difundir a nadie, salvo algunas puntuales excepciones previstas en la ley, lo que el contribuyente le contó confidentemente cuando hizo su declaración jurada. Eso es el secreto fiscal. AFIP no puede divulgar ni masivamente ni particularmente la información que conoce de los contribuyentes porque ellos presentaron sus declaraciones juradas o brindaron información en una inspección. O sea, la información que el contribuyente brinda no puede ser divulgada porque es propia. Salvo excepciones previstas en la ley, como por ejemplo transferencia de información, intercambio de información entre fiscos, o sea, la AFIP con la provincia, con la municipalidad, o intercambio de información internacional entre fiscos, o algunos entes estatales entre sí, AFIP con el BCRA con la AFIP con la Comisión Nacional de Valores, la Comisión Nacional de Valores con la AFIP, etc. Pero es como que te dejan contar el secreto a algunas personas, pero la ley dice que esas personas no lo van a divulgar. O sea que tanto los que trabajan en la AFIP como todo ese resto de personas que puede acceder a la información tienen que cumplir con el secreto fiscal y si no, hay artículos del Código Penal que los sancionan con prisión e inhabilitación. Cuando haya un juicio, solo se puede pedir si es un juicio por cuestiones de familia. Imagínense que si hay un tema de cuota alimentaria y esas cosas, sí, el juez de familia le puede pedir a la AFIP la información fiscal del contribuyente, o cuestiones de familia o delitos comunes, o el contribuyente en un juicio contra un fisco puede pedirle al fisco que aporte lo que sabe como prueba, pero ahí lo decide el contribuyente. Bueno, y no me van a hablar más del secreto fiscal porque no quería hablar del secreto fiscal. Quería decirles que existe. Cuando el profesor Guzmán habilite el mate, yo estoy acá siempre listo. Bien. ¿Y la hojita de qué es? Se puede implementar. No soy muy fan de los mates compuestos, de la hierba compuesta, pero con esa hojita va bien. Hay felicitaciones por el triunfo de San Lorenzo. Perdón, los hinchas de Talleres. Bueno, entonces, mencionado secreto fiscal, de ninguna manera explicado, terminamos con secreto fiscal
y nos vamos a dedicar al tema de hoy, que es interpretación de las normas tributarias. Ese es el primer tema de hoy. La ley en el artículo primero, acuérdense que cuando yo digo la ley es la 1183, habla de algunas cuestiones vinculadas a interpretación. Lo primero que dice la ley es que a la hora de interpretar normas tributarias y las propias normas de la 1183, lo que hay que hacer es ir a la letra de la norma, o sea, leer y entender lo que cualquiera entendería, o al espíritu de la norma. O sea, ir más allá de lo que dice, sino desentrañar lo que quiso hacer la ley. Ya vamos a ahondar un poco en eso. Solo si no lo puedo solucionar a mi cuestión leyendo, o sea, por la letra o por el espíritu, puedo y debo recurrir a las normas de derecho común, dice la ley. El derecho común es todo el derecho que uno puede usar, porque el derecho es uno solo, ¿sí? El sistema legal es uno solo. Entonces, como les he dicho en otras clases, tanto las leyes de impuestos y específicas, IVA, ganancias, bienes personales, como la propia 11683, hay ciertos institutos, ciertos conceptos, ciertas cosas que las toma de otra rama del derecho, las menciona y las usa. Solo las menciona, no las explica. Entonces, cuando la ley de impuestos a las ganancias habla de una sociedad anónima o una SRL y no dice más nada, está asumiendo que el concepto de sociedad anónima y el de la SRL es el de la ley de sociedades. Cuando la misma ley de sociedades quiere prescindir de lo que dice el derecho específico, dice que la sucesión indivisa es un sujeto, cuando eso en el Código Civil y Comercial no lo es. Bien, entonces, si yo tengo la ley de ganancias que habla de un SRL y no hay ninguna respuesta ni en la ley de ganancias, ni en la 11683, ni en el decreto reglamentario sobre qué es, me voy al derecho común. El derecho común es el Código Civil y Comercial, pero también el resto de las leyes que pueden aplicarse, ley de control de trabajo, ley de sociedades, todas las que hagan falta. ¿Ustedes vieron autonomía del derecho tributario cuando vieron el concepto de derecho tributario? ¿O no lo vieron? El no recuerdo me confunde. Sería buenísimo que digan sí o no. Pero es válido que no recuerde. ¿Qué opinan los que están en su casa? ¿Vieron qué es la autonomía del derecho tributario? No, profe. Está perfecto porque no es algo interesante, pero ahora yo se los iba a mencionar. Gracias. Descanso un rato por si me interrumpo mucho, pero yo te hago una seña. Los doctrinarios, la gente que sabe mucho, y más que todo antes, a veces discuten cosas muy interesantes y descifran cosas muy interesantes y a veces discuten cosas que no son tan interesantes. Una de las que yo creo que no son tan interesantes es esta cuestión de si el derecho tributario es autónomo o no. Bueno, a mí no me importa qué dicen, si es autónomo o no. En la práctica, el derecho tributario es un derecho más y por su especificidad, o sea, por ser específico, todo lo que el derecho tributario legisle, trate y conceptualice, se aplica como dice el derecho tributario, y todo lo que no lo defina o lo establezca expresamente, se aplica de otras ramas del derecho. Pero no hay ninguna duda, en toda la historia de la jurisprudencia de la Corte, que si el derecho tributario dice que los días se van a contar diferente a lo que dice el Código Civil, se cuenta como dice el derecho tributario. No hay ninguna duda que si el derecho tributario crea el concepto de sucesión indivisa, o de obra sobre inmueble propio, o de venta, la ley de IVA dice que la venta es algo que más allá de la venta. ¿Sí? Vieron que la ley de IVA, el artículo 2, el concepto de venta es la venta, pero también es la permuta, también es la dación en pago. O sea que cuando el derecho tributario crea un concepto y ese concepto se da las patadas con un concepto que ya existía en el derecho común, no hay ningún problema porque ese concepto distinto es solo para el derecho tributario. O sea que bajo esa visión sería autónomo, pero así son todas las ramas del derecho. Con lo cual no hay mucha discusión. ¿Está bien?
Entonces, lo que dice acá el 1 es justamente eso. Dice, cuando tengamos un problema, primero leemos la ley, la letra de la ley. Si por la letra no lo soluciono, vamos a ver el espíritu de la norma, que ya en un ratito vamos a ver qué es. Y si por ninguna de esas dos lo soluciono, ahí nos vamos supletoriamente al derecho común. O sea que en materia de conceptos o de términos podemos ir al derecho común y también en materia de procedimiento tributario tenemos, acuérdense que ya lo vimos, las normas de aplicación supletoria en el artículo 116 y en el 197. Que dijimos que eran la 19.549 para toda la 11.683, aunque no esté en el 197, y además, para toda la 11.683, el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y el Código Procesal Penal. Genial. Entonces ahí tenemos la primera cuestión. Yo te voy a decir, pero ¿para qué tanto circo con el tema de interpretar? ¿Qué sería interpretar? ¿Qué les parece? Algo ya he charlado de esto con ustedes, no sé por qué me adelanté en otra clase. Yo les dije, y eso sí me acuerdo, hay cosas que yo no me acuerdo, pero hay cosas que sí. Yo les dije, si va un tenista argentino a un torneo a Tokio y quiere dar la conferencia de prensa, ¿qué le ponen al lado? ¿Un traductor o intérprete? ¿Por qué se llama así? Porque es alguien que tiene que entender algo que él entiende, o sea, tiene que... Es feísimo lo que acabo de decir. Entender lo que él entiende es como comer comida. Él tiene que captar lo que su conocimiento lo hace entender y después transmitirlo a alguien que no lo puede captar por sí mismo. ¿Sí? Alguien que sin él no lo logra. Entonces, traspolado eso a la interpretación de normas, podemos decir que interpretar una norma es establecer el verdadero sentido y alcance de la norma, de la misma. ¿Sí? Es leer y obtener o concluir qué sentido, qué alcance tiene eso que acabo de leer. Y ustedes me dirán, pero si acá tenemos todo el mismo idioma, ¿por qué hay que interpretar? Sería genial que me digan eso. Si las leyes fueran hechas por sujetos perfectos, diputados, senadores perfectos, que no se equivocan nunca, interpretar sería leer. Entonces, si yo conozco el significado de las palabras, yo leo y ya puedo interpretar. Porque leería y ya obtengo las conclusiones sin ningún esfuerzo, sin ningún problema. Como las normas no son perfectas, a veces tienen escritas cosas ambiguas, a veces hay cosas que parecen que faltan, a veces hay cosas que parecen que en un lugar dice blanco y en el otro lugar dice negro sobre lo mismo. Entonces, como hay esos problemas, se requiere tener algunas pautas o tips para interpretar. Porque en nuestro sistema tributario, en nuestro sistema legal, interpretar no alcanza con leer y entender. Algunas pocas veces sí, pero muchas veces leo y no se puede entender tan simple. Por eso es que la 11.683, el primer artículo, arranca diciendo, cuando voy a interpretar, primero la letra de la ley. Ahí sería, está todo perfectamente escrito, claro y completo, leo y entiendo. Si no puedo por la letra, por el espíritu, allá se complicó. Si no puedo por ninguna de las dos, me voy al derecho común, a las normas de aplicación supletoria. Y a veces tampoco me alcanza. Entonces la jurisprudencia ha ido resolviendo cuestiones con algunos tips, ideas o conceptos sobre cómo hay que interpretar. Entonces les decía, interpretar es decir qué dice la ley. Si las leyes fueran perfectas, sería leer y listo. Como no son perfectas, leo y establezco yo, el intérprete. ¿Quién tiene que interpretar las normas tributarias? El contador, por el contribuyente, y el fisco, por el Estado. O sea, las dos partes y eventualmente la justicia o el tribunal fiscal a la hora de resolver una contienda entre las dos partes. O sea que el sujeto activo, el fisco, el sujeto pasivo, el contribuyente o responsables, y los jueces, todos tienen que interpretar las normas. Pero el que lo hace todo el tiempo, cada vez que liquida un impuesto, es el contribuyente, y lo hace obviamente a través de su asesor, o sus asesores, que somos nosotros.
Esos son los encargados de interpretar. Entonces, sabiendo esto, vamos a ver algunos casos y algunas situaciones para incorporar algunos métodos para interpretar y saber qué podemos usar y qué no podemos usar. Yo solía contarles que hay una jurisprudencia de la Corte que dice que no se puede presumir la torpeza del legislador. En realidad la jurisprudencia no dice eso. Eso sería la traducción de lo que la Corte dice. La Corte, ¿qué dice? Que cuando yo voy a interpretar, a la hora de fijarme a ver qué alcance tiene una norma, no puedo suponer o dar por hecho que el legislador se olvidó de poner algo, se equivocó porque puso una cosa que en realidad se está contradiciendo, ya estaba prevista en otro lado, o puso mal una coma, o se olvidó de aclarar una cosa. No puedo suponer cuando voy a interpretar que el legislador se equivocó. Eso no, dice la Corte. No podemos interpretar así. Tenemos que interpretar que lo que el legislador hizo, aunque él en un café me haya dicho sí, me equivoqué, o sea, te juntas con el que escribió la norma y te dice sí, la verdad es que metí la pata, a la hora de interpretar, dice la Corte, tengo que asumir que el legislador lo que puso, por algo lo puso. Quiso que esté escrito de esa manera. Y asumiendo que está bien escrito, tengo que buscarle la forma de interpretar para que eso que escribió sea válido, esté vigente, se aplique, ¿sí? Esa es la forma de explicación de Guerrero. Yo le voy a decir como lo dijo la Corte. Ustedes tienen un fallo en el material que dice fallos 307, 2.518. ¿Sí? En el material tienen esto, que es un parrafito, es un poquito. Tienen esto, fíjense, una página de un libro viejo. Es un fallo del año 1985. Y eso que dice el material, fallos 307, 2.518, cuando la palabra fallos está escrita con mayúscula, la F mayúscula, implica que son tomos que la Corte Suprema publica con todos los fallos que saca, de todos los temas, no solo tributarios, de cualquier cosa que la Corte resuelva. Entonces, cuando dice fallos así con mayúscula, el primer número es el tomo. El segundo número, después de los 2 puntos, es la página. Obviamente, nosotros le pusimos solo la página donde está citado eso. No se los vamos a hacer buscar. Pero si ustedes quieren buscar, en la página de la Corte se pueden buscar los fallos por tomo y folio. ¿Sí? ¿De qué les va a servir esto? Que muchas veces cuando leen una jurisprudencia, los tribunales, cuando lo citan, no dicen cómo se llama el fallo. Dice, ya lo estableció el máximo tribunal, entre paréntesis, fallos, tal número, 2 puntos, tal otro. No te dice el nombre del fallo, ni la fecha, ni nada. Solo te dice esos 2 numeritos. Si solo me dice esos 2 numeritos, puedo entrar a la página de la Corte y buscarlo por tomo y por folio y me aparece el fallo. Porque a veces me quedo con la intriga, ¿sí? Cuando el Tribunal Fiscal cita un fallo de la Corte y no me dice cómo se llama, y quiero buscar y leerlo. Ahora sí les voy a leer cómo dice la Corte. Dice, toda vez que la inconsecuencia o la falta de previsión en el legislador no se supone, y es por ello que las leyes deben interpretarse de modo de evitar que se ponga en pugna sus disposiciones. O sea, las leyes deben interpretarse evitando poner en pugna sus disposiciones. O sea, si tengo 2 leyes, no es que el legislador se equivocó y legisló mal. No puedo hacer eso. Y adoptando como verdadero el criterio que las concilie y deje a todas con valor y efecto. Eso dijo la Corte en este fallo 307, 2.518. O sea que si yo tengo 2 normas, que leo esta y parece que lo que yo estoy analizando está grabado, y leo la otra norma y parece que lo que yo estoy analizando está exento, no puede ser. No puedo decir, che, esta norma está bien, me la quedo, y esta norma está mal, hago como que no existe. Eso no se puede hacer. Dice la Corte, tengo que tomar las 2 y buscar una forma de interpretar que
esta se aplique a algún caso y esta se aplique a otro caso. Las dos están vigentes y con validez. En Fiscal 2 tenemos un ejemplo. ¿Vieron las exenciones de las mutuales, por ejemplo? Vieron que las mutuales están exentas por una ley específica. ¿Sí? Pero a su vez hay exenciones en la ley de IVA que parecería que están eximiendo las mutuales en ciertas ocasiones o bajo ciertos requisitos. Entonces yo tengo una disposición en la ley de IVA que exime a las mutuales bajo ciertos requisitos y tengo otra ley que exime a las mutuales sin requisitos. ¿Quién se equivocó? Primero tengo que ver cuál salió primero. En principio, la que salió segunda, si sabe que está vigente la otra, debería tenerlo presente y decir algo, o derogo la vieja, o hago alguna aclaración. Entonces ahí es donde no podemos decir, el legislador se olvidó que esto estaba legislado en otra ley y puso otra cosa. No, eso no podemos suponer. No se equivocó el legislador. No hay torpeza del legislador. Inconsecuencia, dice la Corte. Entonces tenemos que buscar una solución que deje vigente la exención en el IVA y también deje vigente la exención de las mutuales. Entonces, ¿cuál es la solución? Que las dos son leyes, pero una es específica, la de mutuales. Entonces, para las mutuales se aplica la ley de mutuales. Y la ley de IVA no es que está mal, sino que se aplica para otros entes, ¿sí? No solo las mutuales. Entonces, para el resto de los entes aplico la ley de IVA, para las mutuales aplico la ley de mutuales. Entonces, lo que estoy haciendo ahí es darle vigor, vigencia y aplicación a las dos. No estoy diciendo una está equivocada y la otra está acertada. Eso es lo que dice la Corte que hay que hacer. No puedo asumir que hay una equivocación y decir esta ley está mal. No, esta no la uso. Eso no se puede hacer. Las dos están bien. ¿Cómo hago para que aplicando las dos tenga sentido? Que eso parece muy fácil de decir, es muy difícil muchas veces. Bueno, hasta acá parece que estamos hablando de cosas muy teóricas, inaplicables. Gracias, Tom. Pero no. Todo el tiempo vamos a tener que interpretar normas tributarias o de procedimiento y todo el tiempo vamos a tener que buscar la forma de interpretar correctamente para que cuando esto llegue a la justicia, si llega a la justicia, los jueces nos den la razón. O sea, que ellos interpreten como nosotros, o nosotros como ellos. Da lo mismo. Bien. Siguiendo en este sentido de lo que dijo este fallo, que no podemos presumir la torpeza del legislador, la inconsecuencia del legislador, siguiendo esta doctrina de la Corte, un autor que ya falleció, que se llama Giuliani von Rouge se escribe, Giuliani von Rouge se escribe, Giuliani von Rouge, que fue uno de los 2 o 3 grandes especialistas en derecho tributario en Argentina en una época, ¿sí? A partir de los 60, años 60, por ahí. Que tiene libros de procedimiento tributario, hay en la biblioteca el libro de Giuliani von Rouge y Teresa Navarrini. Este señor decía que a la hora de interpretar tenemos que usar un criterio vigorizante. Se le encontró una forma más didáctica de decir lo que decía la Corte. ¿Qué es este criterio vigorizante de Giuliani von Rouge a la hora de interpretar? Es un criterio que, como su nombre lo indica, hay que darle vigencia y vigor a todas las normas interpretadas. Cuando voy a interpretar, si tengo 2 o 3 lugares donde se trata la misma cosa, todas tienen que aplicarse y todas tienen que tener sentido. Eso es el criterio vigorizante de von Rouge. No puedo, como les dije hace un ratito, prescindir, decir esta está equivocada, esta no, me quedo con esta porque esta es la que me gusta. O en esta no se equivocaron y en esta sí se equivocaron. Este criterio es otra forma de decir lo que dijo la Corte en el fallo que le dije hace un rato. Y a raíz de esto siempre les contamos un fallo, ya viejito, un fallo del año 93, que se llama La Meridional Seguros,
porque es un fallo interesante y bien fácil de entender. El fallo es un fallo de la Corte del año 93 que se llama La Meridional, una compañía de seguros. ¿Qué pasaba ahí? Primera aclaración. El problema era un problema que aconteció en los años 80, el fallo del 93, pero el problema, la determinación de oficio era de los 80. Y en esa época, en la década del 80, el IVA, cuando empezó el IVA empieza en el 75, y toda su primera época, el IVA, lo primero que grabó fue lo que ustedes tienen en el artículo primero de la ley, la venta de cosas muebles, y después fue agregando. Lo primero que graba la ley de IVA fue la venta de cosas muebles. Y después fue agregando servicios puntuales, ¿sí? La obra sobre inmueble propio, elaboración de cosas por encargo de terceros, todo lo que ustedes van viendo que está expresamente establecido. Y con el tiempo de grabar toda la venta de cosas muebles y algunos servicios, la ley de IVA termina grabando todos los servicios. Y por eso tienen el artículo 3E21, que es residual. Todo lo que hasta ahí no estaba grabado, está grabado igual. En ese momento del fallo de la Meridional, la ley de IVA grababa algunos servicios. Los que no grababa en ese momento, para que entiendan el fallo, por ejemplo, los seguros. Los seguros no estaban grabados en IVA en el momento del problema del fallo. Y sí estaba grabada, porque eso estuvo grabado desde el principio, la venta de cosas muebles. Con la misma idea de hoy, ¿sí? Habitualidad, etcétera. Hecha en Argentina, todo lo que usted ya sabe. Entonces, ¿qué pasó? La Meridional hacía todos los seguros como las compañías, la mayoría de los seguros, y dentro de los seguros que vendía la Meridional, vendía seguros de automotor. Y como ocurre actualmente, cuando yo tengo seguro contra destrucción total o incendio total, cuando eso pasa, según el contrato de seguro que yo tengo con la compañía ¿qué hace? Me da un auto nuevo, me paga un auto nuevo. Cuando hay destrucción total o incendio total, me da un auto nuevo o me lo paga. Pero a cambio el contrato dice que se queda con mi auto viejo, con lo que queda de mi auto viejo. Si está quemado es bastante poco, pero a veces la destrucción total no queda tan poco del auto. ¿Sí? Si ustedes chocan un auto y de la mitad para adelante el auto está destrozado y de la mitad para atrás está sano, los repuestos de la mitad para atrás valen bastante plata. Pero eso para la compañía es destrucción total porque sale más caro arreglarlo todo que comprarse uno nuevo. Entonces, cuando la Meridional pagaba esos seguros por destrucción total, recibía las chatarras, lo que quedaba de los autos, por contrato. Eso dicen los contratos de las pólizas de seguro. Y no es que todo el tiempo las compañías están pagando destrucción total, pero imagínense una compañía que trabaja en todo el país, debe tener por mes 20 o 30, 40, 50, no sé cuántos, con destrucción total. ¿Qué hace la compañía de seguro con esos autos? Los vende como repuesto, como chatarra, como lo que lo logre vender lo mejor que pueda para recuperar algo de plata. La Meridional no pagaba IVA, porque era una compañía de seguro que subdividía los seguros. La AFIP lo va a inspeccionar igual y le determina de oficio el IVA por todas las ventas de esas chatarras, de esos autos destruidos que le hizo a terceros. O sea, esos autos que recibió cuando se los vendió a terceros, la AFIP dijo, acá está haciendo venta de cosas muebles, sin ninguna duda, son cosas muebles situadas en el país, y tampoco hay duda, dice la AFIP, que esto es habitual porque se hace 20 o 30 por mes. O sea, que hay reiteración. Entonces, dice la AFIP, no cabe ninguna duda que acá también tengo la habitualidad. O sea, cumplía con todos los requisitos que pide la ley de IVA. Venta de cosas muebles en el país, realizada habitualmente. Entonces, ¿qué hizo? Sobre los valores de venta, que la compañía los había facturado sin IVA, le determinó de oficio el IVA y allá fueron a discutir. Y el fallo llegó a la Corte. ¿Qué dijo la Corte? ¿Qué les parece cuando yo vendo esa chatarra así a simple vista?
¿Hay venta de cosas muebles realizada en forma habitual? ¿Qué les parece? ¿Sí o no? No. Sí. Si ustedes le preguntan a cualquiera que no escuchó nunca hablar de este fallo, yo diría sí. Vende cosas muebles situadas en el país y sí lo hace habitualmente. Tiene 20 o 30 ventas de esas por mes. Y lo viene haciendo hace 10 años. Con lo cual, no hay duda que hay habitualidad y tampoco hay duda que es eso que queda del auto una cosa mueble. Y que lo vende y cobra plata por eso. Entonces, fíjense que si interpreto la literalidad de la norma, leo la ley de IVA, cuando habla del hecho imponible, veo lo que pasó, no habría discusión. Tiene razón la AFIP. En ese momento no era la AFIP, era la DGI. Tiene razón la DGI. Ahora, ¿qué dijo la Meridional en su discusión? Dijo, no, momentito, acá no podemos interpretar literalmente. Acá tenemos que ver realmente qué está pasando. No podemos simplificar tanto. Y lo que está pasando, dijo el contribuyente, y la Corte tomó sus palabras, cuando la Meridional, que su actividad, su forma de ganar plata es vender seguros, cobrar plata por eso y hacer una diferencia entre los costos y lo que cobra de póliza, esa es su actividad. Y dijo la Corte, cuando la Meridional recibe autos y los vende, no está vendiendo autos, no compra y vende autos. Lo que está haciendo es actividad de seguros, está cumpliendo con el contrato de seguro que obliga a que le den la chatarra y no se va a poner a coleccionar chatarra. O sea, ¿qué tiene que hacer con la chatarra? Intentar sacar algo de dinero para disminuir el costo de lo que pagó por la póliza, es decir, del auto nuevo que tuvo que pagar el contribuyente. O sea, que la Corte dijo, cuando la Meridional vende autos, no vende autos. Cuando la Meridional vende autos, no vende autos. Y me va a decir, pero ¿cómo? La AFIP tiene todos los 08, todas las facturas, tiene todo. Bueno, no, ahí dice venta de autos, sí, pero no es venta de autos. Cuando la AFIP vende autos, está realizando actividad de seguro. Una parte de su contrato de seguro. Tan es así, dijo la Corte, que ahí no está su ganancia. Es más, seguro que tiene pérdida, que cuando paga un auto completo y se queda con una chatarra, tiene una pérdida gigantesca. O sea, que no se dedica a eso y no quiere dedicarse a eso. Y ojalá no tuviera que vender ninguna chatarra, porque eso implica que no pagó ningún auto nuevo. Entonces la Corte dijo, la forma de interpretar esto es armonizando todas las normas y todos los instrumentos. Y no solo tengo que mirar la ley de IVA, sino que tengo que ver qué dicen los contratos y qué dice la normativa de los seguros. Y acá lo que pasó es que no hubo venta de cosas muebles, sino que hubo actividad de seguro. Y dentro de esa actividad de seguro hay un accesorio, un pequeño apéndice que fue la venta de esa chatarra. Entonces, como acá hay actividad de seguro, no hay venta de cosas muebles, dijo la Corte, esto no paga IVA. Es muy fácil cuando te lo cuentan. Pero cuando viene el cliente con el problema frío, ¿cómo vos de arranque vas a entender que ahí no hubo una venta de cosas muebles de forma habitual? Hay que estar bastante lúcido. ¿Sí? Bueno, el fallo se los traemos por eso. Porque leyéndolo, ya que te cuenten cómo es, genial. Pero si vos tenés el problema de arranque, hay que estar bastante lúcido para entender que yo tengo que interpretar todo el conjunto, no aislar la ley de IVA, aislar el caso y decir, che, esto es así. ¿Vende una cosa mueble? Sí. ¿Es cosa mueble? Perfecto. ¿Es habitual? Sí, listo, está grabado. No, dijo la Corte. Démosle vigencia o vida a todas las disposiciones que hablan sobre el tema. Y dentro de esa disposición está la póliza de seguro y está la normativa de la Superintendencia de Seguros de la Nación. ¿Sí? Por eso se los traemos y no nos cansamos de hacerlo. Para que vean cómo hay veces que las cosas que parecen simples de interpretar no son tan simples de interpretar. Como les dijo el contador Alberto Gorosito en la primera clase, y el Edu también, escuché que se los dijo, usted tiene que quedarse con la enseñanza del fallo. Nunca más les va a tocar un caso como el de la Meridional, simplemente porque la ley de IVA ya cambió y está todo grabado. La venta de cosas muebles y los seguros pagan IVA lo mismo, con lo cual ya no tiene sentido. O sea, que ese caso no les va a tocar nunca defenderlo.
Pero sí quédense con la enseñanza del fallo. Quédense con la moraleja o con la doctrina del fallo. Sí, yo ahora me burlo porque ya pasó, pero he hablado muchas veces al mate. Bien, ¿qué más tenemos? Otra cuestión que tenemos que mencionar, que a veces se aplica a la hora de interpretar y que es medio conflictivo, es la forma de interpretar aplicando la analogía. ¿Qué significa algo, una cosa análoga a otra? ¿Análogo es contrario? Similar. Igual, parecido. No sé qué dice la Real Academia Española, alguna vez lo he leído, pero no me acuerdo. Pero análogo, el término más acertado para entenderlo es parecido, no igual. Igual es igual. Análogo es algo parecido, una cosa análoga a otra es parecido. Entonces, muchas veces van a encontrar que lo que ustedes quieren aplicar o el caso que tienen o la situación que tienen, la ley expresamente no lo prevé. No hay una ley, ninguna ley que podemos encontrar prevé expresamente el problema que ustedes tienen. Entonces, una forma de interpretar en el derecho en general es, si la solución no la encuentro expresamente prevista, busco la solución que sí está prevista para un caso parecido. Entonces, como no tengo la solución expresamente prevista para mi caso, busco qué sí está previsto en la norma para un caso parecido. Entonces, encuentro una norma que habla de un caso parecido y la uso para mi caso, que es más o menos como ese. Eso es aplicar una norma analógicamente. El contador Gorosito, padre, cuando yo fui alumno, nos contaba un caso, nos decía, el Código Penal, durante mucho tiempo, tuvo una figura que se puso expresamente porque era muy común que los chicos, por molestar, en el siglo pasado, le tiraban piedras a la ventanilla del tranvía. Porque estaban aburridos, no sabían qué hacer, y tiraban piedras a la ventanilla del tranvía. ¿Sí? Entonces, tanto se ve que pasaba, no era algo poco común, que se puso una figura que expresamente decía eso en el Código Penal. Destruir o apedrear o ir en contra de la integridad del tranvía tenía un castigo en el Código Penal. Después aparecen, ¿saben lo que es el tranvía? Yo sé que ustedes no lo han visto nunca, pero ¿saben lo que es el tranvía? Es como si fuera un trolebús, pero en vez de ir colgado de arriba, iba sobre unas vías como la del tren. Y andaba como el trolebús por el centro, por todos lados. Obviamente después eso se deja de usar, aparecen los colectivos, su reemplazo natural fueron los colectivos, los ómnibus. ¿Y qué pasó? Los chicos siguieron haciendo de la suya y como ahora no había tranvía, ¿a quién le tiraron las piedras? Los colectivos. Entonces, alguna vez quisieron, tenía que ser mayor para poder aplicar el Código Penal, bueno, encontraron uno que no era tan chico, que tiró piedra al colectivo, lo quisieron aplicar el Código Penal y los jueces se encontraron con que el tipo penal era apedrear un tranvía. No estaba previsto apedrear un colectivo. ¿Sí? Porque no existía cuando se hizo el código, cuando se legisló ese artículo. Es como si hoy ponemos eso y nombramos todo lo que hoy existe y después apedrean un dron. Y bueno, pasa la gente en dron y lo apedrean. No estaba previsto porque no existía un dron que traslade personas. Entonces pasó eso. Quisieron aplicarle el Código Penal y el Código Penal decía tranvía, y lo que habían apedreado era un colectivo. ¿Y qué dijo la justicia? No puedo. Porque no puedo usar la analogía. Es muy parecido, porque es otra cosa, pero que cumple exactamente la misma función, transporte público de pasajeros, y vino a reemplazar a lo otro. O sea que más análogo el tranvía al colectivo, imposible. No se puede, dijo la justicia. Porque en el derecho penal está prohibido aplicar la analogía. Si yo no hago exactamente lo que dice el Código Penal, no me pueden sancionar por el Código Penal, no me pueden meter preso.
Tengo que hacer exactamente lo que dice. Y si yo tengo una ley, por ejemplo, la ley de impuestos internos, que grava con una alícuota a, supongamos que dice vino, ¿sí? Vino, que se hace de la uva, bebida alcohólica, tinto, blanco, rosado. Si la ley de impuestos internos grava con una alícuota el vino y mañana se crea otra bebida parecida, pero no es vino, en vez de sacarla de la uva, la sacan de, no sé, de la ciruela, que es otra cosa. Bueno, no le puedo cobrar impuestos internos a esa bebida nueva, porque si la ley dice que lo que está grabado es el vino, aunque sea muy parecido, tenga la misma graduación alcohólica, tenga gusto parecido, se tome en copa, todo igual, se brinde con esa bebida, no es igual, es parecida. Entonces, en el derecho tributario, cuando voy a ver si grabo o no grabo, si algo está grabado o no está grabado, o qué alícuota le voy a aplicar, también está prohibido aplicar la analogía. Y hoy lo tenemos en la ley. En el artículo 1 está previsto ahora, a partir de la reforma de la 27430. Entonces, ahora la ley en el artículo 1 dice taxativamente, expresamente, que la analogía no se puede aplicar en materia de derecho tributario penal y material. Material o sustantivo es lo mismo. Antes era igual, pero hoy la 1183 lo dice expresamente. Antes lo decía la jurisprudencia. Entonces yo no puedo cobrar impuesto por analogía, eximir por analogía, ni castigar por analogía. Eso está expresamente prohibido. El resto de las cosas, como por ejemplo los procedimientos o las cuestiones más formales, eventualmente podría aplicarse a la hora de interpretar un criterio de analogía con cuidado. Pero en derecho tributario material, ya sea para cobrar impuestos o para eximir de impuestos, o en derecho tributario penal, sería para sancionar, multa, clausura, ir preso, lo que sea, en esos ámbitos no se puede aplicar la analogía. Solo va a pagar impuestos el que expresamente la ley lo dice, principio de legalidad, y solo va a ir preso o se lo va a sancionar al que expresamente la ley lo dice, el que hizo exactamente lo que dice la ley. ¿Sí? Porque también hay principio de legalidad en materia penal. ¿Está claro eso? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Sí. Profe, yo tengo una pregunta. Sí. Ari. ¿Ariel? ¿Sos Ariel? Sí. No, Ari. Habías dicho que en el procedimiento sí se podría aplicar a analogía. ¿Cuál sería un ejemplo de eso? Y, por ejemplo, algún recurso residual, no sería analogía, pero sería algo supletorio. Ah, bueno. No es algo común de aplicar, pero no está la prohibición expresa. Lo que tienen que saber es que la prohibición expresa de aplicar la analogía es en lo que le acabo de contar. Derecho tributario material, no puedo cobrar impuesto por analogía, ni eximir de impuesto por analogía, y derecho tributario penal, no puedo castigar por analogía. Ahí no hay forma, eso nunca. El resto de las áreas del derecho eventualmente podría aplicarse, hay que ver el caso. Y quédense con eso, ¿sí? Porque lo más importante es lo primero, es donde no se puede aplicar. Dale, gracias. Y salí y me escapé por la tangente, digamos, porque no tenía el ejemplo. No tengo el ejemplo. Bien. Bueno, hasta ahí algunas pequeñas cuestiones o tips sobre interpretación. Este tema que lo vamos a cortar acá, ¿cuánto vamos de la clase? ¿Cuánto van? ¿Qué hora es? Sí. Sí. Lo dice el segundo párrafo del artículo 1. Léanlo. Dice, no puedo gravar, no puedo eximir y no puedo sancionar. El derecho tributario material o sustancial es el que la ley de IVA, la ley de ganancia. ¿Sí? El derecho tributario penal son las sanciones previstas a los contribuyentes por, ya sea formales o materiales, y eventualmente por la ley penal tributaria. Bien, hemos usado 1 hora para esto. Vamos a interpretar y vamos a tener que
ingeniárnosla y aplicar alguna de estas cosas todo el tiempo, en la materia, en la profesión, hasta el día que nos jubilemos. Todo el tiempo hay que usar la interpretación. ¿Sí? Cuando leemos la ley de blanqueo, cuando leemos la moratoria, cuando leemos bienes personales, esto que anticipa 5 años, cuando leemos el contribuyente cumplidor, todo el tiempo se requiere interpretación. ¿Por qué? Pues yo tengo un caso que no dice exactamente la ley, che, si el hermano blanquea esto, el otro hermano que es medio hermano hace esta otra cosa, bueno, se aplica, no se aplica, el límite para uno, para los dos. Todo el tiempo vamos a tener que interpretar y aplicar. Entonces estos tips se los dejamos para que ustedes tengan algunas herramientas y después que Dios los ayude. Sí, todo lo que ustedes han leído de jurisprudencia y de casos, muchas veces en un caso totalmente distinto les va a servir la forma de interpretar. ¿Sí? Lo que se usó para un caso que no tiene nada que ver con mi caso, a veces sirve. Por eso no se queden con la historia. Acá la historia de la meridional no les va a pasar nunca. Pero quédense con la idea. Bien, entonces les decía, usamos media clase para eso. ¿Qué vamos a hacer en la otra mitad de la clase? Vamos a ver realidad económica. Principio de realidad económica. Esto está en el artículo 2 de la ley. Entonces, lo primero que uno tiende a decir, che, artículo 1 y 2 de la ley, estamos viendo interpretación de las normas. Entonces, un método para interpretar la norma sería realidad económica. Dije sería. No. Primera gran aclaración. El principio de realidad económica no es un método de interpretación de la ley o de las normas. No. No es eso. Reitero, anoten, remarquen, subrayen, resalten. El principio de realidad económica que está en el artículo 2 de la ley no es un método para interpretar normas tributarias. ¿Qué sí es? Eso no es. ¿Qué sí es? Es un método para interpretar o mirar hechos imponibles. Sería una lupa, un lente que está creado para mirar hechos imponibles. Un instrumento que me sirve para mirar los hechos imponibles y detectar realmente qué son, frente a qué estoy. Sería como unos anteojos que yo a la gente disfrazada veo qué hay abajo, veo quién es, descubro quién es. Bueno, acá, con el artículo 2, con el principio de realidad económica, miro los hechos imponibles y descubro lo que realmente está pasando. ¿Por qué digo lo que realmente está pasando? Porque son hechos imponibles que vienen con un disfraz, con un velo jurídico, una ropa, un ropaje jurídico. Vienen disfrazados. ¿Qué es el ropaje jurídico? ¿Cuál es el disfraz de esos hechos imponibles? Es o un contrato social, por ejemplo, una forma societaria, o un contrato entre partes que regula alguna relación comercial. Entonces yo en el instrumento jurídico que respalda, avala o legitima esos hechos, esa operación comercial, en ese contrato, en ese instrumento, dice blanco, pero cuando yo miro el hecho, veo negro. Entonces, el artículo 2, como es un lente especial que me hace que vea desnudo al hecho imponible, ¿sí? Puedo ver al hecho imponible desnudo, sin su ropa, puedo dejar de lado el contrato o instrumento, hago como que no existe, y miro lo que realmente pasa, económicamente hablando. Y si eso difiere, si yo mirando el disfraz, está disfrazado el hombre araña y abajo es Batman, me quedo con Batman. Es Bruno Díaz. Entonces no es el hombre araña. Ahora, si está disfrazado el hombre araña y abajo es Peter Parker, genial, no hay ningún problema. El contrato dice blanco, el hecho imponible dice blanco. Pero cuando no coincide la forma jurídica o el ropaje jurídico con el hecho imponible, prescindo de las formas, prescindo del contrato y me quedo con el hecho como si el contrato no existiese.
De eso se trata. Ustedes me dirían, pero bueno, eso es bastante lógico y razonable. Sí, pero si este principio de realidad económica no existiese acá en la ley y en las normas locales está expresamente previsto igual, digo las normas locales, Código Tributario de las provincias, Código Tributario municipales, ¿por qué todos los códigos tributarios por debajo de la 11.683 a otros niveles también lo prevén? Porque si esto no estuviese, el artículo 2 no existiera, si yo tengo una sociedad anónima o tengo una escritura que dice que vendí un inmueble y la AFIP quisiera decir que esa venta de inmueble no sucedió o que esa sociedad con un contrato registrado y aprobado por la Inspección de Personas Jurídicas no es verdad, tendría que hacer un juicio antes de ver qué impuestos hay que pagar, tendría que la AFIP hacer un juicio para que se llama juicio de redargución de falsedad. Tiene que ir a un juez y que el juez diga que ese instrumento público, esa escritura, es inválida. Es un juicio independiente, a lo mejor demora años con ese juicio y a lo mejor algún día la Corte confirma de que la escritura esa es falsa y recién ahí la AFIP podría ponerse a ver qué impuesto hay que pagar por ese problema. Entonces, para evitar eso, el artículo 2 tiene al principio realidad económica. Entonces la AFIP no tiene que hacer nada, no tiene que ponerse a pelear contra la escritura o contra el contrato. La ley autoriza que a los fines de los impuestos, la AFIP prescinda de la forma jurídica, la descarte, haga como que no existe y mire el hecho imponible desnudo. Solo el hecho imponible. Vea lo que pasa, la realidad, sin la forma jurídica. Y si no coinciden, si el hecho me muestra una cosa y la forma o el contrato dice otra, a los fines de cobrar impuestos, AFIP se queda con los hechos. Y cobra sobre esos hechos que está viendo. ¿Por qué? Porque la ley lo autoriza. Como así es muy difícil de entender, si nunca habían escuchado esto, les voy a contar algún ejemplo. Primero un mate. Si queda agua. Ya me malacostumbro, que si me convidan mate, tiene un plus la clase. El tema es que con esto está dejando la vara muy alta, el S usa una hierba media. Le pone mucha actitud, el mate está chetísimo, el termo, todo, pero la hierba, por suerte no estamos grabando. Sí. Y la Marti no le va a contar, que trabaja con el S. Sí. ¿Y qué ejemplo vieron de eso? Está bien lo que estás diciendo, pero en la ley de procedimiento administrativo, ¿qué vieron de eso? Ah, sí, pero no lo vimos con la ley de procedimiento administrativo. Eso se lo dije yo. Yo no les di la ley de procedimiento administrativo. Cuando vimos el decreto 618, vimos el fallo Haddad, que era una circular por el tema de recibir, de tener POSNE o no tener POSNE. Lo que yo les dije es que la Corte tiene dicho que las cosas son lo que son y no el nombre que le pusieron. Más difícil que eso, ¿no? Entonces, es parecido al principio, pero digamos, es la misma lógica, pero es otra cosa. Porque acá estamos diciendo, la Corte, esto se me presenta como una circular interna, pero lo que realmente pasó es que esto es una norma que está interpretando otra norma, entonces sería una resolución del artículo 8 del decreto 618. Acá habla por actos administrativos del fisco, y lo que estamos viendo acá es desde el otro lado. Acá es el fisco el que está haciendo algo parecido a lo que hace ahí la justicia, pero el fisco lo hace con el contribuyente. Acá la justicia le dice al fisco, no, esto que viene con este título no es esto, es otra cosa.
Ya vamos a ver un ejemplo para que entiendan, porque lo tienen que ver en la práctica, si no, no lo van a entender. Entonces, tienen un fallo ustedes ahí en el material que se llama así. Yo soy de madera para el inglés, entonces como no me sale pronunciarlo, se los escribo. ¿Cómo se pronuncia eso? ¿Quién lo pronuncia? Le doy micrófono. ¿Cómo se pronuncia? Miracle Mind S.A. Me animé. Yo le digo de cariño Milla Milagrosa. ¿Sí? Así sí me sale. El fallo Milla Milagrosa, pero en inglés, lo tienen ahí en el material, es un fallo de la Corte, creo que del 2014. Y es un caso bien simple, no es tan simple, pero es bastante simple y bastante claro de cómo se aplica o en qué tipo de casos se aplica la realidad económica. Les cuento qué pasó. Esta empresa era dueña de uno o varios locales en un shopping, Paseo Recoleta. Todo eso lo dice el fallo, por eso lo puedo decir, porque los fallos son públicos. Entonces era dueña de unos o varios locales o un local grande en Paseo Recoleta dentro de un shopping. Y lo vende. ¿Sí? Vende un local. Se lo vende a una persona física. Como el fallo del 2014, en esa época, todavía no estaba la reforma de la 27430 de ganancias, la venta de inmuebles por los sujetos, personas jurídicas, estaba grabada, pero la venta de inmuebles por personas físicas no estaba alcanzada por ganancias, salvo que sea habitual. ¿Sí? Entonces, esta sociedad, cuando vendía el inmueble, iba a tener que pagar ganancias, iba todo. Entonces, vende el inmueble a una persona física y al poquito tiempo, esa persona física vuelve a vender el inmueble a una sociedad Villa Cinema, o sea, una sociedad como si fuera Showcase acá, de cine, para poner un cine en ese local. Entonces, la venta de la sociedad anónima a la persona física pagó ganancias e IVA, pero la venta de un inmueble de la persona física a la sociedad que va a poner el cine, en ganancias no estaba alcanzada. Bien, entonces vino la AFIP, se puso a investigar y encontró con que esta primera venta, sería así, esta le vendió a una persona física y la persona física le vendió a otra sociedad. Esta sería la primera venta, esta sería la segunda venta. Entonces, la primera venta que hizo la sociedad a la persona física fue una ganga, baratísima. ¿Sí? Una gran oportunidad de negocio. La persona física la compró por un valor y a los pocos meses la vendió por el 10 veces más. Y mira, qué persona, hay gente que tiene suerte. El que tiene suerte tiene suerte, es así. Bueno, no, a veces la suerte hay que ayudarla. Y acá a esta persona le ayudaron. Cuando la AFIP se pone a investigar, primero era bastante burda la maniobra. Esta venta era por un valor que era muy inferior al valor de mercado, casi un precio irrisorio. Eso fue lo que le llama la atención a la AFIP, entonces se puso a investigar a ver quién es esta persona y qué hizo después la persona con el inmueble. Cuando la AFIP investigó, encontró que esa persona física era la esposa del arquitecto que construyó el shopping y era socio mayoritario de esta sociedad y director. El socio mayoritario, director y arquitecto que intervino en la construcción del shopping
le vendió a su esposa, la sociedad a la cual él es uno de los dueños, le vendió a su esposa por el pancho y la coca, ¿sí? Por 2 pesos, un inmueble que a los pocos meses tuvo la suerte esta persona de venderlo por un valor muchísimo más alto. Pero acá tenemos un problema. Hay una escritura, instrumento público hecho por un escribano, inscrito en un registro por una venta, y hay otra escritura por otra venta. Entonces AFIP tiene que decir que lo que el escribano puso, porque el escribano no solo pone que se vende el inmueble, el escribano pone que ahí le pagan, que recibe la plata. El escribano da fe de lo que pasa. Y que esté en una escritura pública tiene mucho peso. ¿Qué dijo la AFIP? Si yo prescindo del ropaje jurídico, ¿de qué tiene que prescindir acá? ¿Cuáles son los instrumentos? Las 2 escrituras. Porque ¿qué va a hacer la AFIP? Dice, bueno, vamos a hacer cuenta que no están las escrituras. Por escritura dicen que hay una primera venta y una segunda venta. Y en base a las escrituras los impuestos se pagaron bien. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace la AFIP? Corre a las escrituras del medio, se aleja, se cae, no, se aleja y mira el hecho imponible realmente como pasó. ¿Y qué descubre la AFIP mirando lo que pasó? Que en realidad hubo una sola venta. Lo que realmente pasó es que esta sociedad le vendió a esta por el valor de esta escritura, que era el valor parecido al de mercado. La otra operación fue una simulación para no pagar impuestos. Entonces, ¿qué hizo la AFIP? Le aplicó realidad económica. No se pone a discutir si las escrituras son válidas, el escribano es un delincuente, no, nada. No gasta energía, porque la ley le da esa posibilidad con el artículo 2. Entonces le dice, bueno, listo, el artículo 2 me dice, saco esta escritura del medio, saco esta porque esta dice que el vendedor es este, y eso no me sirve, dice la AFIP. Acá lo que realmente pasó es que esta sociedad le vendió a esta por el precio que dice acá. Entonces, como el contribuyente había pagado sobre el precio que decía esta escritura, Milla Milagrosa, ahora le determinaron de oficio mucho más impuesto a las ganancias sobre la base de este precio. Y la Corte lo dijo, AFIP tiene razón. ¿Sos vivo? A pagar. Le aplicaron realidad económica. Prescindieron de 2 escrituras públicas para decir, acá no hubo 2 ventas, hubo una sola venta y la venta real fue de esta a esta. Pero AFIP probó que esa persona física era la esposa del arquitecto, socio mayoritario, director. Ustedes me dirán, pero un animal el que hizo sí. Porque si hubieran tenido un poquito más de cuidado y si lo hubieran transferido a otra persona, se iba a complicar. Si no estaban esos vínculos entre este, que era la esposa, y el esposo, que era el dueño de esta sociedad, si no estuviera ese vínculo, es más difícil aplicar la ley económica. Es más complicado. Esto estaba regalado, fue una cosa muy burda, muy alevoso lo que hicieron. La Corte no le dudó y dijo, tiene razón la AFIP, acá hubo una sola venta y hay que cobrar sobre el precio más alto que el de la segunda escritura. ¿Ven cómo se aplica? ¿Lo pueden ver? En caso de que no hubiese sido la esposa... Más fuerte, Marisa, porque no te escucho bien. Que en caso de que no hubiese sido la esposa, sí, ¿hubiese sido elusión? ¿Hubiera sido qué? Elusión, no evasión, sino elusión. No. Si nosotros sabemos, si ustedes hablan con los dueños de las empresas y le dicen, acá pasó realmente esto, es una evasión. Ahora hay que ver si la FIP la puede probar. ¿Sí? Porque sea quien sea, esta venta es simulada. Entonces, ¿qué pasa? AFIP podría impugnar esta venta, buscar precio de mercado y decir que esta venta está a un precio vil, un precio irrisorio, e impugna el precio y sin decir que el comprador es simulado, que en realidad se vendió de acá a acá, la AFIP podría impugnar el precio de esta operación, buscar un precio de mercado, hacer una determinación de oficio y cobrar por esta venta, por esta a esta, si no puede aplicar realidad económica. Pero es mucho más fácil y directo aplicar realidad económica porque
saca este del medio, ya tiene el precio verdadero, y lo único que tiene que hacer, aplicando el artículo 2, es determinar de oficio a esta por la venta que esta escritura dice que pasó. Claro. Imagínense lo que vale un local en un shopping donde se puede poner un cine. O sea, no es un localcito para una florería, se puede poner un cine. Entonces, como si a plata de hoy, no tengo idea cuánto vale un local de eso, pero a lo mejor la escritura, la primera figuró en $50.000 y el precio real era $1 millón. Entonces, una cosa, imagínense el impuesto a las ganancias de una cosa y de la otra. Bien, ¿se entiende, Marisa? Siempre hay instrumentos, no es ilusión. La ilusión, desde el punto de vista de que lo vieron con el profe, es legal. Para que haya ilusión, yo tengo que haber elegido la forma más barata tributariamente hablando, pero la forma coincide con los hechos en la ilusión. Acá, los hechos son unos y lo que dicen los papeles son otra cosa. Por eso se aplica a realidad económica. ¿Sí? Bien, profe. Gracias. Si acá realmente se le hubiera vendido a una persona física, piense que a lo mejor este precio no hubiera sido tan bajito. Si yo le vendo a una persona física a mitad de precio, y esta persona física lo tiene 5 años al inmueble, supongo que se lo alquila al cine, y después de 5 años que lo compró, lo vende, ahí la FIP no puede aplicarme realidad económica y decirme esto es simulado. ¿Qué es lo que es simulado? Si, primero que a lo mejor necesitaba plata la sociedad y lo pudo vender a mitad de precio, y además, el que lo compró lo tuvo 5 años, con lo cual no es alguien que pusieron simuladamente ahí en el medio como para hacer otra operación, es que realmente lo compró. Entonces hay que ver los hechos, realmente qué nos están indicando, qué se ve con el verdadero actuar. ¿Sí? Reitero, este caso es muy lindo para dar en clase porque es muy alevoso, es muy grosero. Pasaron muy poquitos meses entre una venta y otra, y el precio de la primera venta era un 5% del precio real de la segunda venta. ¿Cómo? Si no hay moratoria, va preso, sí. Van presos los responsables solidarios. No por solidarios, sino por ser responsable penalmente, por la ley penal tributaria. Profe, y sobre eso, ahí los que cometen el delito sería tanto la sociedad que vende como la persona, digamos en este caso la esposa. ¿Y cómo meto preso a la sociedad? Llevo el estatuto sí, y lo meto pero en digamos, una caja de seguridad y no la dejo salir. Pero irían en contra del presidente y también de la señora, digamos, de la esposa. Pará, pero vos me dijiste, comete el delito la sociedad y las personas. Las sociedades no pueden cometer delitos. No puedo meter preso a la sociedad. No puedo agarrar el estatuto y lo meto adentro de una cajita con reja y lo dejo 20 años. Entonces, sí, yo me refiero a la persona que tomó la decisión. Porque no hay una persona que haya tomado la decisión. El que va preso son las autoridades responsables penalmente. Claro que la esposa puede ir presa. La esposa es partícipe necesaria de ese delito, si hay delito. Sin la esposa Claro, no lo puede a eso hacer. me refería yo. ¿Cómo? A eso me refería yo, que Claro. digamos la esposa también es Las partícipe del autoridades delito. de la sociedad Villa Milagrosa son penalmente responsables, así como está el ejemplo, por la ley penal tributaria, y la esposa, por escritura pública, es una partícipe necesaria. La que puso su caripela para simular la operación y pagar menos impuestos. Que si aparece una moratoria, zafaron todos, ¿sí? Si regularizan la deuda de la moratoria. Entonces, lo importante de este ejemplo no es el ejemplo, es que entiendan cómo se aplica. La AFIP, ¿qué hizo? Cuando detectó lo que pasó, se dio cuenta que lo que realmente había pasado acá, y en este caso es bien visible, hay casos más grises, en este caso es bien clarito. Hay casos más grises, pero en este caso que es bien alevoso, bien visible, bien grosero, la AFIP miró y dijo, acá hay una sola venta. ¿Quién lo quería comprar? La empresa de cine. ¿Quién lo vendió? El dueño del local. Lo que pusieron al medio es una simulación. Porque el precio del medio es irrisorio y el precio de la segunda operación es parecido al de mercado.
Si tenía un precio más razonable y si la persona no era la esposa, era más complicado. Como todas las cuestiones, cuando son exageradas, son groseras, son alevosas, es fácil. Decir, che, este es mal amigo. ¿Por qué? Porque me tiró líquido de freno en el auto. Me arruinó toda la pintura. ¿Por qué? Porque me quitó la novia. Bueno, sí, en esos casos no te queda duda que es mal amigo. Ahora, hay casos más tenues, más grises, que a lo mejor vos crees que es mal amigo y él cree que vos sos mal amigo. Y no fue mal amigo. O sea, siempre en el medio de las cosas es más difícil establecer. Cuando es más gris la situación. Por eso les buscamos un caso bien grosero, bien extremo, para que lo vean. Si a esta persona alguien se lo hubiera explicado que le iban a aplicar realidad económica, lo que pasa es que muchas veces los abogados que no hacen derecho tributario no saben que existe el principio de realidad económica. Entonces un abogado, un escribano que no hace derecho tributario, dice, che, negro, acá si la escritura dice esto, palabra santa, nadie puede ir contra la escritura. Entonces quizá nadie les advirtió, y como nadie les advirtió, fueron así de groseros, dijeron, bueno, ¿cuánto ponemos en la primera escritura? Y lo menos posible, no quiero pagar, listo. ¿Cuánto hay que esperar? No importa. La escritura dice que hice una venta, la otra escritura dice que hice otra venta. Esperaron 2 o 3 meses y hicieron la segunda venta. Entonces, si hubieran estado conscientes de lo que dice el artículo 2 de la 11683, si el precio no era tan irrisorio, si el plazo no era tan chiquito y si la persona no era la esposa, y es más difícil para el fisco. No digo que no se pueda, es más difícil. Acá era muy fácil. Estaba donado. Bien. En ese fallo se aplicó realidad económica perfectamente, muy bien aplicado, como corresponde. También se puede, y esto no lo dice la ley, también se puede, en casos excepcionales, raros, aplicar el principio de realidad económica al revés, es decir, a favor del contribuyente. Fíjense que si ustedes leen minuciosamente el 2 de la ley, no dice que se usa para cobrar más impuestos. Dice, cuando los hechos no coinciden con la forma jurídica, prescindo de la forma jurídica, me quedo con los hechos. Eso dice la ley. No dice que para qué. Está hecho para esto, para cobrar más impuestos cuando las formas se armaron para pagar pocos impuestos, para no pagar. Para eso está hecho. Es verdad eso. Pero ha existido un caso, que no es un solo caso, pero todos los casos que hay son sobre el mismo tema, a donde se aplicó el principio de realidad económica a favor del contribuyente. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo miro las formas jurídicas, hay que pagar mucho más impuestos que si miro los hechos imponibles desnudos, sin la forma jurídica. Ustedes me dirán, ¿y qué fue el vivo que eligió esa forma jurídica? Ya lo vamos a ver. No fue desprevenido, no fue alguien que no sabía, sino que hubo circunstancias que lo hicieron elegir esa forma jurídica. Bueno, para ver este ejemplo, ustedes tienen ahí en el material 2 fallos y un dictamen. Todos hablan de lo mismo. Un fallo del Tribunal Fiscal es el primer fallo que se conoció, el fallo testigo. En inglés se dice leading case, ¿sí? El fallo clave, el fallo conocido, el que todos se acuerdan que habló por primera vez de ese tema. Ese fallo del Tribunal Fiscal se llama Empresa San Vicente. Hay un fallo más nuevo, que es de otra empresa de transporte, que se llama TAC, Transporte Automotor Callao, la famosa TAC, la empresa de colectivo. Ese fallo es más nuevo, y le subí un dictamen, hay varios dictámenes que hablan de esto, yo le subí uno que se llama, o que lleva el número 23 del 98. Un dictamen de la DAT. ¿Saben lo que es un dictamen? Mientras ustedes piensan, yo me tomo el último mate. Es una opinión. Qué bien.
Eso es capacidad de resumen. Sí, claro que sí. ¿Qué más? Ahí me le embarraste con el juez. Pero hasta ahí veníamos bien. Tomaste bien la curva, pero una rueda mordió la banquina. El Tommy te ayuda y dice que si me decís juez administrativo, zafaste. No te caíste la barranca. Juez solo no. ¿Sería como una opinión al juez, profe? O sea, una opinión para que después el juez resuelva los considerando. ¿Quién da la opinión, María? ¿Un Belén. abogado? Un abogado. Y no sé quién fue, la verdad que no sé si es abogado, pero puede ser abogado, puede ser contador. La DAT, vieron que los dictámenes dicen así. Depende de las épocas, porque ha habido diferentes conformaciones del área que hace los dictámenes, pero el dictamen, cuando ustedes lo ven escrito, dice dictamen, normalmente la abreviatura, y entre paréntesis dice quién lo hizo. Puede ser la DAT, la DAL, y en una época estaban juntas, que era la Dirección de Asesoría Legal y Técnica. No sé si es legal y técnica o técnica y legal, no sé en qué orden estaban la L y la T, pero era así. Entonces, puede ser alguno de estos, y después está el número. Entonces, después tiene un número, en este caso es el 23 del 98. Este es el número y este es el año. Esas siglas significan Dirección de Asesoría Técnica, Dirección de Asesoría Legal y esta Dirección de Asesoría Legal y Técnica. Hay de todos, porque hay en épocas que están estas dos y hay en épocas que se unificaron. Bueno, estas son cuestiones más técnicas, más de liquidación, de interpretación a la hora de liquidar, y estas son cuestiones más estrictamente jurídicas o legales. Bueno, el dictamen es este. Este dictamen lo hace un área que está por debajo del Administrador Federal de Ingresos Públicos, por debajo del Director General de la DGI, en el escalón que le sigue. ¿Se acuerdan cuando yo les traje, que lo tienen ahí en PowerPoint que les subí, el cuadrito? Bueno, es el tercer escalón. Abajo del Administrador Federal, abajo del Director General de la DGI, es un subdirector general, una subdirección general la que hace esto. Entonces es una opinión, como dijo él, que la hace la AFIP. O sea, este dictamen se toma como la opinión de la AFIP. En un caso concreto, los dictámenes salen cuando la AFIP está analizando un caso concreto, no lo dicen en abstracto, no es una idea que dicen, bueno, tenemos esta ley conflictiva, la vamos a interpretar de esta forma, no. Para que haya un dictamen, tiene que haber un área de la AFIP con un caso real que no sabe qué hacer y le pidió a los especialistas, que son estos, che, decime cuál es la solución para esto. Entonces, generalmente, el origen del dictamen es o una inspección que se está llevando adelante y le preguntan qué hacer, o una determinación de oficio que están queriendo hacer y le preguntan cómo lo hacen, cómo se resuelve. Entonces, va a esta área, a esta dirección, y ahí analiza el caso concreto y dice acá, esta empresa, en esta situación, por estos periodos fiscales, con este impuesto, hay que hacer tal solución, hay que aplicarle tal solución. Los dictámenes, dice el artículo 1 de la 11.683, que tienen que publicarse, igual que las respuestas a las consultas. ¿Por qué? Porque hay que saber la opinión del fisco. Ahora la 11.683 los dice, a partir del 2018, porque antes no lo decía y había épocas que aparecían publicados, o algunos aparecían publicados y otros no. Bien, entonces tenemos este dictamen, que hasta que la AFIP no tenga otro caso igual y diga lo contrario, sabemos que es la opinión de la AFIP. Y tenemos dos fallos, les decía, del Tribunal Fiscal, el primer fallo, el fallo testigo, el leading case, Empresa San Vicente, y tenemos otro fallo más nuevo, de un caso muy parecido, que se llama TAC, Transporte Automotores Callao, o Transporte Automotor Callao, no me acuerdo si es plural o singular. Bien, esas tres cosas están en la plataforma, las pueden leer, no son muy largos y son muy interesantes. Eso no quiere decir que yo no se los vaya a explicar. Acá sí les voy a explicar. ¿Qué pasó en el fallo de Empresa San Vicente?
Si no me equivoco, el fallo de Empresa San Vicente del 96, antes de este dictamen. 97, es verdad. El fallo de Empresa San Vicente, que es del Tribunal Fiscal, solo del Tribunal Fiscal, es del año 97. Y apenas sale ese fallo del Tribunal Fiscal, sin saber qué iba a decir la Cámara o la Corte, la AFIP acusó recibo, entendió, aceptó el criterio del fallo del Tribunal Fiscal y lo plasmó en un dictamen. Fíjense qué importante que el Tribunal Fiscal. No hizo falta que la Corte lo diga. Solo con el fallo del Tribunal Fiscal, la AFIP recogió el guante y adoptó la postura, entendió que tenía razón el Tribunal Fiscal. Bien, ¿qué pasaba en Empresa San Vicente? Vieron que, no sé si lo vieron, se los cuento. Por lo menos hasta ahora, quizás nuestro presidente actual desregula eso, pero por ahora el sistema de transporte público de pasajeros es algo totalmente regulado y controlado. Yo no puedo comprarme, tengo un colectivo que lo uso de casa rodante, vieron que algunos colectivos los cierran y los usan de casa rodante para viajar. Supongamos yo tengo uno de esos, me canso de viajar, ya hice la ruta 40 2 veces ida y vuelta, y digo, no, vamos a ganar plata con esto. Les vuelvo a abrir las ventanas, les pongo todos los asientos y digo, vamos a hacer viajes. Como vivo en Unquillo, vamos a hacer viaje Córdoba-Unquillo, en los horarios que yo venga a Córdoba y levanto gente y de paso recupero la nafta y gano un poco de plata. No puede Guerrero agarrar un colectivo y ponerse a ir y volver a Unquillo y levantar gente y cobrar pasaje. No se puede hacer eso. Hace falta permisos y autorizaciones para hacer eso. No sé de dónde, Dirección Nacional de Transporte, no sé qué organismo, pero eso se hace con un permiso, una licencia, y me dicen, Guerrero, está bien, si lo autorizo, puede ir de acá hasta acá, y tiene que tener tal frecuencia, no puede ir cuando usted quiera, tiene que tener frecuencias de día y de noche, todos los días tiene que asegurar ciertas frecuencias, con esta medida de seguridad, con esta capacidad de viaje, con este precio, o sea, no es algo que se hace así libremente. Bueno, dentro de esas reglas que hay para que una empresa de transporte pueda viajar de un lugar a otro, levantar gente y llevarla, y cobrar por eso, uno de los requisitos es que no se podía tener cualquier forma jurídica. Tenían que ser un tipo social legalmente constituido, una sociedad anónima, una cooperativa, un SRL, algún tipo social de los que autorizaba la Dirección Nacional de Transporte. ¿Qué pasaba? Había gente, no sé dónde eran la gente de Empresa San Vicente, no me acuerdo, pero hubo un grupo de personas, como si nosotros dijéramos, bueno, por alguna razón, estamos todos medios locos, cada uno tenemos un colectivo nuestro, todos hacíamos lo mismo, nos íbamos todos de viaje por la ruta 40, hacíamos caravana en colectivo, y ahora queremos todos viajar y levantar gente y cobrar pasaje y ganar plata. Entonces hubo un grupo de gente, cada uno tenía su colectivo, que querían hacer eso. Cuando fueron a la Dirección Nacional de Transporte dijeron, mira, somos nosotros 20, queremos hacer esto. Nosotros vamos a asegurar pasar cada una hora, de noche también, los fines de semana también, vamos a cumplir con las medidas de seguridad, vamos a hacer todo como ustedes dicen, cobramos el pasaje que ustedes dicen, vamos bien entre tal ciudad y tal ciudad, todo bien. Pero somos 20 sujetos, personas humanas, con 20 colectivos. No, no se puede. ¿Por qué no se puede? Porque no. Acá dice las normas que regulan la actividad de transporte que tienen que formar una sociedad o una cooperativa, y la sociedad o la cooperativa es la que tiene que tener los colectivos, cumplir con los requisitos, facturar, a ella le damos el permiso, a ella la controlamos, a ella la sancionamos si no cumple, no personas sueltas. No te dejo así juntarte muchas personas y hacerlo. Yo como organismo de contralor no te autorizo. ¿Qué hicieron los 20? Estaban con muchas ganas, pero bueno, está bien, ¿quieren una sociedad anónima? Hagamos una sociedad anónima. ¿Cómo se va a llamar? Empresa San Vicente. Se juntaron 20, 30 tipos, cada uno con su colectivo, y hicieron una sociedad anónima. ¿Cómo le hicieron? Con la verdad. ¿Cuál era la verdad? Cada uno, ¿qué iba a hacer? Primero, la sociedad tenía que tener un capital. Y el organismo contralor le pedía cierta cantidad de colectivos, que sea dueña de cierta cantidad de colectivos para asegurar esos viajes. Entonces, cada uno aportó, ¿sí? Su aporte social era su colectivo.
Entonces el capital transfirió, hicieron los 08 y transfirieron en nombre de la sociedad anónima todos los colectivos, cada uno el suyo. Pero el estatuto decía que cuando funcionaran, cada uno iba a manejar el colectivo que aportó. Porque esa era la idea. El mío estaba buenísimo, el tuyo estaba un poco chocado, otro tenía uno mucho más nuevo. Bueno, cada uno iba a manejar el colectivo que aportó. Cada uno iba a tener como ingresos netos, limpios, ya libre para llevárselo al bolsillo, lo que recaudara, cobrara de pasajes su colectivo, el que era suyo, porque ya no es suyo, menos los gastos que generara su ex colectivo. O sea, los pasajes que cobrara el colectivo que yo manejo, porque yo voy a manejar el que aporté, cobro mis pasajes, resto mi nafta, que me la paga la sociedad, la nafta, resto si hubo arreglos mecánicos que la sociedad me hizo mi colectivo, si me cambió el aceite, si me cambió los filtros, si me puso una cubierta nueva, todos son mis gastos. Entonces la sociedad, ¿qué hacía? Cobraba, dice, bueno, esto recaudó el colectivo de Guerrero, 10 millones. Tiene de combustible, cubierta, aceite, papa, todos estos gastos. Le quedan 3 millones, listo, esto va para Guerrero. Es lo que recaudó su colectivo, menos los gastos específicos de su colectivo, es lo que le queda. Menos algunos gastos administrativos para hacer que la sociedad funcione, para mantener los empleados, los gastos. Entonces, si Guerrero no pisaba mucho, gastaba menos. Si choreaba nafta, vieron que algunos choferes, no se dice choreaba. A veces se me sale así. Si robaba combustible, ¿sí? ¿Cómo roban combustible los choferes? Van a una estación de servicio donde cargan, vienen con un auto, un amigo, cargan en el auto y se hace del ticket a nombre de la sociedad y después acá está carga de combustible. Bueno, no. Si yo hacía eso, me restaban ese combustible y en vez de 3 millones me daban 2.800.000 a fin de mes, o sea que me robaba a mí mismo. Entonces, mi recaudación, si yo levantaba mucha gente, si yo era esos choferes mala onda que van y no miran en la parada, así pasan y la gente queda de acá. Si no levantaba gente, cobraba menos y yo me quedaba menos ganancia. Y si gastaba en cosas que no correspondía, menos ganancia para mí. O sea, era muy eficiente el sistema. Cada uno es como que tenía su negocio propio. ¿Para qué necesitaban a la sociedad anónima? Para que le den la autorización, para que organice todo, ¿sí? Organice los viajes, cobre la plata, facture los pasajes, compre por mayor las cubiertas, el aceite, el combustible, lo provea y haga toda la liquidación y me dé a mí lo que me queda. Entonces, el estatuto decía todo eso. Y también decía el estatuto que si yo algún día me cansaba de manejar el colectivo y quería volver a viajar por la ruta 40 y me quería ir de la sociedad, me daban mi colectivo en el estado que esté, porque el que era mío antes me lo transferían y me iba. Registralmente estaban todos a nombre de la sociedad. Me hacían un 08, me transferían a mi nombre el colectivo que yo puse, que ahora tenía mucho más años de antigüedad, estaba más roto, más viejo. Me iba y yo no tenía más acciones. Todo eso decía el estatuto. Esa no era una sociedad común. Realmente eran 20 tipos que querían cada uno manejar su colectivo y ganar plata, pero tuvieron que hacer la sociedad para organizarse y que le den la autorización. Ahí, lo primero que pasa es un problema con el impuesto, en ese momento, el fallo San Vicente, sobre el impuesto a los activos. El impuesto a los activos es como ganancia mínima presunta. Si ustedes son muy chicos, capaz que ya no vieron en Fiscal 1 ganancia mínima presunta porque ya estaba derogado. Pero ganancia mínima presunta era un impuesto que cobraba el 1% del activo de la empresa. El impuesto a los activos era más sensato, se llamaba impuesto a los activos y era igual. Entonces, una sociedad que tenía 20 colectivos, 40 colectivos, 100 colectivos, tenía un activo muy alto en su balance y sobre ese activo tenía que pagar mínima presunta. Entonces, ¿qué hizo Empresa San Vicente? Cuando liquidó mínima presunta, tenía bienes propios la empresa. A lo mejor tenía los talleres, las máquinas, las herramientas, tenía cosas propias. Pero cuando hizo la declaración jurada de mínima presunta, de todo el activo, restó los colectivos que habían aportado y solo pagó por el resto de sus bienes. Entonces vino la AFIP y le dijo, no, pará, si acá el balance dice que vos sos dueño de todo esto. Y tenés en el registro de propiedad, todos estos colectivos están a tu nombre. El registro de propiedad automotor. Entonces no me vengas a sacar los colectivos, son tuyos, lo dice el instrumento, lo dice el título.
¿Qué dijo el Tribunal Fiscal? No. El instrumento, la sociedad anónima, dice una cosa. Pero si yo le aplico el artículo 2 y dejo de lado la sociedad anónima, lo que puedo ver es que hay 20 tipos manejando colectivo y haciendo su propio negocio. El que maneja mucho, el que trabaja 12 horas por día gana más, el que sale un ratito y después no va más gana menos, el que gasta mucho nafta gana menos, el que cuida más los frenos gana... Bueno, cada uno está haciendo su negocio. Y también es lo que dice el contrato, porque el estatuto dice eso, prescindo de que es una sociedad anónima. Entonces, el Tribunal Fiscal dijo, no tiene que pagar impuestos a los activos. Cada colectivo, la realidad económica, sacando el instrumento y sacando el título automotor de cada colectivo, que dice que es de la sociedad, cada colectivo en realidad es de su dueño. Y si su dueño llega al monto, tendrá que pagar el impuesto a los activos. Lo mismo para ganancias. Para esa sociedad anónima, el impuesto a las ganancias no tiene que pagar la sociedad anónima. Tiene que atribuirle la ganancia a cada socio y cada socio se encarga de su impuesto. La sociedad anónima es un administrador de esa plata, porque lo dice el estatuto. ¿Sí? Salvo que realmente le quede una ganancia. ¿Sí? Si la sociedad cobra 10 y reparte, resta los gastos, cobra 10, resta todos los gastos que hizo de combustible, nafta, cubierta, etc. Le quedan, de los 10 le quedan 6. Y de los 6, no reparte los 6, sino que reparte 5.500 y se queda con 500 para invertir en herramientas o lo que sea. Esa sí es la ganancia, los 500. Pero de ninguna manera la ganancia es su factura de compra menos su factura de venta menos su factura de compra, que serían 6. Esa no es su ganancia, dijo la jurisprudencia. Y la AFIP lo reconoce expresamente. Y hasta hay casos de IVA, hasta hay un tema con el IVA. Hay dictámenes que me dejan tomar el crédito fiscal de cosas que se compraron para mi colectivo. La sociedad me lo deja tomar, la factura está hecha a nombre de la sociedad y me deja tomar el crédito fiscal a mí, que soy el dueño del colectivo. Que no tengo ni el colectivo a mi nombre, ni la factura del crédito fiscal a mi nombre. Y el dictamen me deja tomar el crédito fiscal. O sea que en este caso se está aplicando el principio de realidad económica a favor del contribuyente para cobrar menos impuestos, no más impuestos. Se deja de lado la sociedad anónima, se deja de lado que las facturas están a nombre de la sociedad anónima, se deja de lado los títulos automotor de cada colectivo y se mira lo que pasa. Se mira el hecho imponible desnudo. Y lo bueno es que la AFIP lo reconoce expresamente en muchos dictámenes, ¿no? Este es uno, hay más. Esto creo que es el primero. No hemos encontrado un caso que no sea esto, que esto se llama jurídicamente sociedad de componentes. ¿Sí? Esto quiso la empresa San Vicente de juntar toda esa gente, asociarlas y que cada uno haga su negocio, se llama sociedad de componentes. No es un tipo social, sino una forma de asociarse. No hemos encontrado otro ejemplo todavía, pero tenemos que estar muy atentos porque podría pasar que como AFIP reconoce que se aplica a favor del contribuyente, alguna vez haya otro caso distinto en el cual lo podamos aplicar a favor del contribuyente. Es muy importante que vean que acá el contribuyente no eligió la forma jurídica, se le impusieron, porque o se ponía como sociedad anónima, como cooperativa, como SRL, o no le daban la autorización para hacer los viajes. Y eso es clave en este caso. Él no le eligió libremente la forma jurídica, tuvo que elegirla para poder trabajar. Si el caso fuera que él eligió libremente, estaría un poco más complicado aplicarla en un caso a la realidad económica a su favor. ¿Sí? Acá eso es trascendente y un caso bien clarito. Pero reitero, no hemos encontrado todavía un caso que no sea una sociedad de componentes a donde se aplique realidad económica a favor del contribuyente. Pero lo bueno es que se ha aplicado y el fisco lo reconoce sin ningún pelo en la lengua, claramente, expresamente, lo reconoce sin hacerse ningún problema, sin ponerse colorado. Preguntas. El fallo TAC es del año 2017, por eso se lo subimos porque no es tan viejo. ¿Estamos bien hasta ahí?
Sí. Sí. Acá pregunta el profe Tomás Guzmán, que fue el que hoy me convidó a los mates, si la clase de repaso del viernes a las 3 de la tarde es el enlace de las clases o de las consultas, es el enlace de las clases. La clase de consulta el viernes no se va a dar, va a ser el martes, esa clase de consulta del martes y la clase de consulta del viernes 6, que va a ser a las 5, son en el enlace de la consulta. Y la clase de repaso, estimo que va a ser en el enlace de clases, en el que estamos usando ahora. Sí, tanto la clase de repaso. Sí, porque al ser en día distinto a los días de clase, no tenemos aula. O sea, tanto la clase de este viernes de responsable a las 3 de la tarde, como la clase de repaso del otro viernes a las 6, son solo por mí. ¿Sí? La de este viernes a las 3, como es a las 3 de la tarde, va a quedar grabada y se las vamos a subir. La de repaso, que va a ser a las 6 de la tarde del viernes 6, no se graba. ¿Está bien? O sea, que el que quiere participar, participa, pero no se graba. Solo esta de las 3 de la tarde la vamos a grabar porque es un horario que casi todo el mundo estamos trabajando a esa hora. Bueno, preguntas. ¿Entendieron de qué se trata? ¿Cómo se aplica en general, que sería el caso Milla Milagrosa? Y cómo se aplica excepcionalmente, que es a favor del contribuyente, sería el caso de Empresa San Vicente. ¿Alguna duda? ¿Nos podemos ir en paz? No les voy a decir democracia a Dios, eso sería una iglesia. Pueden ir en paz. Nos vemos mañana. Gracias.